Y para hablar de este nuevo capítulo en la crisis que vive Cataluña, nos acompaña Rafael Arenas, catedrático en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, además expresidente de la organización Sociedad Civil Catalana. Señor Arenas, gracias por atendernos, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo interpretar esa petición de 2 meses de diálogo que hace el presidente de la Generalitat al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy? ¿Un paso atrás? No, yo creo que desde la perspectiva del señor Puigdemont y su carta así lo indica, de otras declaraciones conexas, lo que pretenden estos 2 meses es una negociación, pero una negociación sobre la secesión de Cataluña. Es decir, el planteamiento del señor Puigdemont yo creo que es que la secesión de Cataluña no tiene vuelta atrás y por tanto se trata de negociar las condiciones para la secesión. No lo dice con esta claridad en la carta, pero es lo que se deduce de sus declaraciones anteriores y posteriores y de las declaraciones de otros miembros de su gobierno y del movimiento nacionalista. ¿Esa intención que usted ve lo mantiene todavía el gobierno catalán en el terreno de la ilegalidad? Bueno, juegan a la ambigüedad, porque por una parte la declaración va en este sentido, pero lo cierto es que no se han atrevido a hacer la declaración de independencia de verdad. Es decir, han amagado con una declaración que puede interpretarse de muchas maneras, pero lo cierto es que la legalidad que se sigue aplicando en Cataluña en el día a día, pues sigue siendo la del ordenamiento jurídico español, y las banderas españolas pues siguen ondeando en las comisarías de la policía y en el propio Palacio de la Generalitat en el que está el señor Puigdemont. Yo creo que lo que pretende es trasladar una imagen a la comunidad internacional de diálogo, dificultando que el gobierno español pueda adoptar medidas para restaurar la normalidad democrática y el Estado de Derecho en Cataluña. Es un juego en el que yo creo que tanto el señor Puigdemont como el señor Rajoy intentan no dar el primer paso equivocado. Es decir, Puigdemont le ha dejado una papa caliente al presidente Mariano Rajoy en las manos. Sí, están cerrándose las posibilidades. Rajoy ha alargado con unos plazos pues que seguramente podrían haber sido más cortos, pero de una semana desde la notificación de la semana pasada, y ahora mismo el señor Puigdemont no le deja más remedio que el jueves comenzar a actuar. Si, como es previsible, antes de ese jueves no se produce una rectificación del señor Puigdemont, que yo creo que es totalmente improbable. Y a partir de ahí, el jueves, el señor Rajoy tendrá que empezar a tomar medidas como presidente del gobierno, medidas que se concretan en una solicitud al Senado español para que adopte aquellas que sean necesarias para devolver Cataluña a la legalidad. Ahora, ¿cómo quedaría entonces el presidente Mariano Rajoy si negara esa petición de diálogo? No solo con los españoles y los catalanes, sino con el resto del mundo. Bueno, es que el diálogo, tal como lo plantea el señor Puigdemont, es imposible, porque ya digo que el diálogo que plantea el señor Puigdemont es para negociar la secesión, y el señor Rajoy no puede negociar la secesión de una parte del territorio. La Constitución se lo prohíbe, pero es que además no hay base para esa secesión, porque el único apoyo que tiene el señor Puigdemont es un 30 y tantos % en el conjunto de la población que se desea la secesión. Todavía el día 8 hubo una manifestación con 1 millón de personas en Barcelona pidiendo, o mejor dicho, a favor de la unidad de España y en contra de la secesión. Por tanto, la secesión no se dan las circunstancias ahora para poder negociarlas. Otro tipo de diálogo, por supuesto que es posible, el diálogo dentro de la Constitución, que es lo que está diciendo la Unión Europea y lo que están diciendo otros actores internacionales, pero para poder iniciar un diálogo dentro de la Constitución, es decir, dentro de cuál es la distribución de competencias en España entre el Estado central y las comunidades autónomas, o en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, para poder iniciar ese diálogo dentro de la Constitución es preciso primero que el señor Puigdemont precisamente renuncie a la secesión, porque mientras el señor Puigdemont pretenda la secesión, pues es claro que no se puede producir ningún diálogo. Ahora, hay algo que es cierto, una parte de Cataluña quiere la independencia. Es decir, ¿cómo quedar bien con todos, con los unionistas, con quienes quieren expresarse? Es decir, para usted, ¿cuál sería la salida más idónea a esta crisis? Pues lo primero es que nos demos cuenta de que no hay una salida idónea. Es decir, en Cataluña hay una parte muy importante de la población que desea la independencia y otra parte mayor que no desea la independencia.
Por tanto, para mí el que se pueda plantear la secesión está descartado porque hay más catalanes en contra de la secesión que a favor de la secesión. Pero eso no cambia el que hay dos grupos con posiciones antagónicas en Cataluña, y eso lo tenemos que asumir. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es dialogar, sobre todo entre estos dos grupos, entre el grupo de catalanes nacionalistas y el grupo de catalanes no nacionalistas. ¿Dentro de qué marco? Pues del marco legal. Este es el problema que tenemos. Tenemos un problema a largo plazo, que es el diálogo en este grupo, y tenemos un problema a corto plazo, que son unas instituciones autonómicas que están en una situación insurreccional. Claro, la situación insurreccional tiene que ponérsele fin, porque la angustia, la fuga de empresas, la crisis que estamos viviendo ahora mismo en Cataluña no puede continuar, y la única manera de que cese esta crisis inmediata es volver a la legalidad. Y a partir de ahí, pues evidentemente reconocernos como interlocutores, los catalanes nacionalistas a los no nacionalistas y los no nacionalistas a los nacionalistas. Ahora, ¿un referéndum en el que participen ambas partes no sería una buena salida o al menos democrática? No, porque cuando se trata de una decisión colectiva como es esta, tienen que decidir todos los afectados por la decisión. Y aquí los afectados son todos los españoles, porque a día de hoy todos los españoles, residan donde residan, tienen derechos políticos en Cataluña. Eso cambiaría con una secesión. Por tanto, quienes tienen que decidir sobre esto son todos los españoles. ¿Se puede plantear una reforma de la Constitución española que prevea el derecho de secesión? Se puede plantear. Sería una cosa extraña, porque me parece que ningún país del mundo, prácticamente ningún país del mundo, prevé la secesión de una parte de su territorio. No lo prevé el derecho español, ni el francés, ni el alemán, ni el italiano, y yo diría que ni el colombiano, ni el argentino, ni el brasileño. Es decir, ningún país del mundo prevé la secesión de una parte de su territorio. Pero bueno, se puede plantear. Pero en cualquier caso tendrían que ser el conjunto de los españoles los que lo decidieran. Señor Arenas, ¿teme usted que estas intenciones independentistas del gobierno catalán terminen generando caos, inestabilidad en Cataluña? Bueno, hasta ahora tenemos un cierto nivel de caos, de preocupación, porque pues he sabido que en las últimas semanas empresas muy importantes han cambiado su sede social, se han ido de Cataluña, otras empresas más pequeñas también han modificado su sede. Pero la situación es muy compleja, porque, por ejemplo, ahora mismo el gobierno de la Generalitat, que es el gobierno en situación insurreccional, como decía hace un momento, no tiene la capacidad de hacer pagos, porque el sistema bancario obedece férreamente al gobierno español, y hay una intervención económica de acuerdo con la cual la Generalitat, el gobierno regional, no puede hacer ningún pago que no esté autorizado por el Ministerio de Economía español. Por tanto, si se mira desde esa perspectiva, no es previsible que pueda haber una situación muy grave de inestabilidad, desde el momento en el que el dinero, desde este punto de vista, está controlado absolutamente por el gobierno español. Lo que no se descarta es que pueda haber movilizaciones en la calle. El día 3 de octubre hubo una movilización importante de los secesionistas. El día 8, como le digo, hubo una movilización pacífica muy importante de los unionistas. Y en cualquier caso, cuando hay movilizaciones en la calle de signos contrarios, pues siempre es posible que salten chispas. Hasta ahora se ha evitado, y confiemos en que se evite. Y luego lo que es importante pues es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan las cosas claras, tanto la Policía Regional, que depende de la Generalitat, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, que dependen del Gobierno central, y que todos trabajen conjuntamente para que el orden público no se vea alterado. Sí, tiene que haber un manejo con mucha paciencia e inteligencia, sin duda alguna. Es Rafael Arenas, catedrático en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona, además expresidente de la organización Sociedad Civil Catalana. Gracias por estar con nosotros, una muy buena noche para usted. Una muy buena noche, una muy buena tarde para ustedes. Gracias, hasta la próxima.